de la casa. Bueno, ¿pudieron revisar de algunos que se quedaron pendientes o no? Ecuación. Con esta ecuación uno, ¿qué puede calcular? El pH. Puede calcular el pH. ¿Y qué otras variables relaciona? Yo puedo calcular el pH, pero tiene en cuenta, obviamente, La presión de CO2 y la concentración de bicarbonato. y la concentración de bicarbonato. Listo. Bueno, esa ecuación, obviamente, pues como usted dice, el pH. O sea que uno conociendo esas dos variables puede calcular el pH. La pregunta es, ¿tienen claridad de dónde salió el 6.5 que aparece ahí? Doctor, eso es una constante de disociación. Qué pena. 6.5, ¿de dónde apareció? No me digan que es una constante, pues de alguna manera pudiéramos decir lo que representa algo, pero tiene una razón de ser ese 6.5. A ver, Doctor, no es el pH en el que el bicarbonato se disocia en un 50%. eso. ¿Y cómo se llama eso? Eso tiene un nombre. La Listo. pK. El pK. El pK, usted lo acaba de decir, es el pH mediante el cual se encuentra disociado en un 50%. Eso quiere decir el pK. Esa es la razón por la cual entonces se buscó que el bicarbonato se pudiera utilizar como tampón en sangre, porque el pKa del bicarbonato está ligeramente cercano al pH sanguíneo. De soluciones con un pH relativamente cercano, es decir, que pudiera aproximarlo a 6, de 6.5 a 7.4, o lo pudiera en su defecto subir un poco más si fuese necesario hacerlo. Por eso no sirve en sangre, no sirve de ninguna manera el fosfato, ni sirve el amoníaco, tiene unos pHs demasiado ácidos y le costaría demasiado trabajo subir ese pH de 2.55, subirlo a 6.5 y de ahí pasarlos a 7.4. Esa es la razón de eso. Bueno, quedaron unos ejercicios ahí como pendientes. Doctor, una pregunta. Dígame. Es que me podría aclarar, o sea, es que yo encontré que era 6.1, pero entonces nos quedamos con 6.1 o 6.5. No, 6.1. 6.1, es que de pronto me equivoqué con eso, 6.1, sí. Ah, No sé si no, es 6.1, no es con 6.1. Recuerden a su vez que ese pH cambia y es diferente, obviamente, el pH en la sangre arterial comparado con el pH en la sangre venosa. Bueno, de otro lado, creo que también les pedí que revisaran la ecuación de Kreiser. La ecuación de Kreiser, ¿qué relaciona? ¿Qué relaciona esa ecuación? A ver. Con esa ecuación, ¿yo qué puedo calcular? la presión de dióxido de carbono, ¿no? Sí, puedo calcularlo. Es decir, yo puedo tener. Entonces, ¿a dónde va todo eso? Que dependiendo, obviamente, del tipo de trastorno, yo puedo calcular de alguna manera cuál sería el CO2 esperado, el bicarbonato esperado, dependiendo si es una acidosis o es una alcalosis. Bueno, también es importante que ustedes conozcan con relación a todo eso, que hay una serie de factores relacionados con la relación que existe, que ayer lo dijimos, entre el número de hidrogeniones y el pH. No sé si lograron revisar, a un pH demasiado ácido tengo una mayor carga de hidrogeniones. No sé si de pronto revisaron por allí a un pH, dijéramos de 6.5, un pH demasiado bajo tengo una carga alta de hidrogeniones. Y a un pH mucho más alto tengo una menor carga de hidrogeniones. ¿Eso qué equivale a decir? Que el rango mínimo y el rango máximo del pH pueden sencillamente, de cierta forma,
justificar la posibilidad de la supervivencia. Es decir, a pHs demasiado bajos, con demasiada acidosis, la supervivencia es mucho menor comparado con pHs que son demasiado altos. En este caso, parece que hay un rango más o menos entre 6.8 y 7.8 en promedio que se logra mantener la vida. pHs ya por debajo de 6.8, barrera de 7.8, son realmente incompatibles con la vida cuando se tenga esa posibilidad. Bueno, sigamos avanzando entonces allí. Ahora tratemos de mirar de qué manera, que creo que ya lo habíamos dicho, esos mecanismos de compensación, cómo se pueden ir mejorando de cierta forma. Recuerden que tenemos un tampón que inicialmente es intracelular, que ya dijimos a qué corresponden, y tenemos unos tampones extracelulares. ¿Recuerden los tampones extracelulares o no? Que ya los mencionamos. ¿Intracelulares cuáles son? Proteínas. Proteínas y fosfatos. Proteínas y fosfatos porque están dentro de la célula. Recuerden que ¿por qué lo es así? Porque las proteínas, obviamente, dentro de la célula se ionizan y obviamente tienen una carga negativa. Entonces, por esa razón, pueden aceptar esos hidrogeniones. Y de los tampones extracelulares, ¿cuáles conocen? El bicarbonato y la hemoglobina. Entonces, hay varios. Recuerden que cuando hablamos nosotros con relación a esa parte que tiene que ver con los tampones, siempre hablamos de parejas. Ayer lo dijimos qué tipo de parejas son. Entonces, la hemoglobina puede captar un hidrogenión y queda en hemoglobina reducida. Igual puede suceder entonces con la pareja del bicarbonato y el ácido carbónico. Otra pareja importante en sangre, ¿cuál es? Aparte de esas dos, ¿o no hay más? Entonces está la hemoglobina y está el bicarbonato. Y ya a nivel urinario, pues hablamos del amonio y hablamos de los fosfatos, que garantizan obviamente que se tenga un pH controlado. Bueno, ahora bien, nosotros dijimos con respecto al fenómeno de compensación, que el riñón compensaba relativamente, perdón, el pulmón compensaba relativamente rápido, pero no sostenido por mucho tiempo, y que para eso se hacía necesario la compensación renal. Y esa compensación renal se establece bajo 3 parámetros. ¿Cómo compensa el riñón el incremento de bicarbonato? Ahí mencionamos algo al respecto. ¿Cómo hace el riñón para compensar la acidosis? ¿Qué puede hacer para compensar eso? ¿Mediante la orina o qué? Sí, mediante la orina, pero hay un mecanismo. Hay básicamente 3 mecanismos de cómo el riñón lleva a cabo la compensación. Dicho de otra manera, hay 3 mecanismos mediante los cuales el riñón se deshace de los hidrogeniones. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace el riñón? Genera bicarbonato. Correcto. Entonces, mediante la generación de bicarbonato, el riñón ayuda a compensar eso. Listo. Cuando ya él podríamos decirlo, es insuficiente de cierta forma para generar bicarbonato, ¿qué otra estrategia tiene el riñón para seguir compensando? Lo genera y también lo puede secretar. Entonces el riñón genera bicarbonato, secreta bicarbonato. Esas son 2 formas de llevar a cabo la compensación. Y la tercera es lo que se denomina la acidez titulable. La acidez titulable no hace más o no es más claro que tener en orina 12, podemos decir, 12 sustancias, llamémoslo de esa manera, que llevan a cabo esa compensación, mejor dicho, que reciben los hidrogeniones. ¿Cuáles son esas 2 moléculas, llamémoslo así, o sustancias, o como se quiera llamar, que aceptan hidrogeniones y que se pueden excretar en orina? Que se denomina acidez titulable. ¿Cuáles son esas? No,
¿Qué tampones que ustedes recuerden que mencionamos tenemos en orina nosotros? ¿Qué tampones? El, el La ácido urea. fosfórico, creo. El ácido fosfórico. Ese es un mecanismo importante. Entonces, cuando ese ácido fosfórico recibe el bicarbonato, lo excreta en orina, lo excreta como una orina ácida. Entonces, una forma de deshacerse los hidrógenos es excretarlo. Se llama acidez titulable porque obviamente yo puedo titular la cantidad que tiene y puedo medir de cierta forma esa parte. ¿Quién más contribuye a hacer acidosis titulable? O sea, eliminar hidrogenones por orina, teniendo una orina ácida. El amonio. El amonio, correcto. Entonces, en ese, o más que el amonio, Sí, escuchan, compañeros. Doctor, no lo escuchamos.
Hola, gente. Una pregunta de cuál fue la ecuación de la que él mencionó después de la de Henderson, de pH. Es esa de nombre raro que dices que mire, La de Kaiser-Blaise. Kaiser-Blaise, Eso. Oye, que es David, ¿de esas K, clases? Es la de Cassirer Blade. Cassirer, así como Cassirer. Con KWS. Gracias. Besos. Doctores que no lo escuchan. ¿Me escuchan o no? Sí, doctor. Bueno, entonces ahí vamos pues, entonces ahora sí, como a mirar toda esta parte que hay allí, a ver, en todo esto. Listo. Entonces me escuchan, ¿cierto? Bueno, Sí, listo. doctor. Acá está lo que vimos el día de ayer rápidamente, como para retomar eso, lo de lo que es el concepto de ácido. Dice que un ácido es una sustancia capaz de donar hidrógeno, es una base, es aquella que es capaz de aceptarlo. Eso lo habíamos visto ayer. Eso que no tiene problema. Aquí está entonces un ácido, sustancia que en solución acuosa libera hidrogeniones, y una base, aquella que en solución acuosa lo recibe. No creo que haya problema con eso. No sé si me están escuchando. Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, bueno, listo pues. Si alguna cosa lo miramos. Ayer hablamos de un ácido débil y de una base débil. Entonces dijimos que un ácido débil que libera con menos intensidad, está ligeramente ionizado. ¿Qué quiere decir el ácido débil? Que el hidrógeno lo libera con menos intensidad. ¿Qué quiere decir? Que no lo libera como tan fácil, por eso que está ligeramente ionizado. Cuando lo libera totalmente está ionizado. Entonces voy a decir, el ácido débil lo libera por ahí en un 30%. El ácido fuerte lo puede liberar en un 90 o un 100%, que es soltar el hidrógeno. El ácido débil como que lo suelta, pero con mucho temor, llamémoslo así. Y el ácido fuerte libera completamente el hidrógeno, y entonces en solución acuosa da lugar a que la solución sea electrolítica. ¿Por qué razón? Porque lo puede liberar totalmente. Y la base débil es la que acepta con menos intensidad, o sea, con menos dificultad. Aquí están los ejemplos. Obviamente, cuando decimos
Cuando se carga positivamente, entonces NH4, o sea, por eso tiene la posibilidad de un hidrógeno. Y aquí vamos a ver que para este caso ha perdido un hidrógeno, por eso es H2PO4. Aquí tenemos entonces carga negativamente, entonces bicarbonato y fosfato, como para tener en cuenta ese detalle. ¿Por qué es importante esto? Ya lo dijimos, que es importante por la sencilla razón de que cuando hablamos de soluciones tamponas, podemos hablar de ese tipo de cosas. Entonces, un ácido conjugado es la partícula que queda después de que la base acepta el hidrógeno. Y la base conjugada es la partícula que queda después de que el ácido cede el hidrógeno. A eso hace alusión. Entonces, el ácido es lo que queda después de que la base acepta el hidrógeno. Y la base es lo que queda después de que ha cedido el hidrógeno. Bueno, entonces aquí vamos a ver, aquí está el ácido carbónico. Aquí pueden ver ustedes, entonces, aquí tenemos el bicarbonato, el hidrógeno y forma H2CO3. Y HCO3, obviamente, como bicarbonato y como hidrógeno, se puede ir en las dos líneas. De que se vaya hacia la formación de H2CO3 depende de la concentración. Miren ustedes cómo este hidrógeno que hay acá se forma como H2CO3 y ese H2CO3 puede regresarse otra vez de esta manera o formarse y irse en términos de CO2 o en términos de agua. Ese es el ácido conjugado. Este es el ácido conjugado y esta obviamente es la base conjugada. Bueno, aquí está el ejemplo de ácido fosfórico, monofosfato sódico, en fin. Bueno, las moléculas, pues esas formulitas, yo creo que no vale la pena que se las estén aprendiendo eso. Y aquí están los sistemas tampón. Entonces, sistema NH3 y NH4. Entonces, NH3 acepta un hidrógeno y se forma en NH4. ¿Este qué sistema sería? Esta sería una base o un ácido. ¿Qué sería? ¿Un ácido o una base? ¿Una base? Una base porque acepta un hidrógeno, correcto. Esta es una base. ¿Y el H2CO3 qué sería? H2CO3 qué sería? Un ácido. Una base. ¿Un ácido o una base? Un ácido porque cede. Un ácido porque Un ácido porque cede el hidrógeno. Bueno, aquí están. Los aniones, dijimos que tenemos, que pueden ser orgánicos e inorgánicos. Los aniones están cargados negativamente. El ácido láctico, los cetoacidosis, y obviamente tenemos ácidos inorgánicos, los sulfatos, los fosfatos, y no catabolizables, lo que son eliminados por los riñones. Todo lo que es catabolizable y se puede degradar y produce CO2, se elimina por los pulmones. Lo que no produce CO2, entonces lo vamos a eliminar a través de la orina. Aquí están, entonces, ácidos volátiles. ¿Que por qué el CO2 se considera un ácido? Ya que no contiene hidrogeniones. Entonces, ¿por qué razón el CO2, siento que es un ácido, por qué lo podemos tomar como que si fuera un ácido? Porque recuerden, mire, este CO2 se une con H2CO3, perdón, este CO2 se forma, a partir de ese CO2 se forma H2CO3 y este H2CO3 se disocia como bicarbonato y como hidrógeno. Este CO2 cuando se une con el agua forma H2CO3. Entonces, este es el CO2 como ácido débil. Cuando se une con el agua forma una base conjugada que es este bicarbonato. Recuerde que las bases son cargadas negativamente y los ácidos cargados positivamente. ¿Alguna pregunta hasta allí? Entonces tenemos, ayer lo dijimos, ácidos volátiles. Se eliminan por el pulmón a medida que se producen. Mire que estos ácidos voláticos no determinan la acumulación de hidrógeno mientras que el pulmón funciona adecuadamente. Si el pulmón funciona bien, él se hace cargo de eliminar ese CO2. Aquí tenemos otra vez esto bicarbonato, un hidrógeno y produce ácido carbónico y produce CO2 más agua. Listo, ahí está perfecto esto. Si el riñón es competente, yo elimino este CO2. Este CO2, recuerde que cuando yo lo veo en los gases arteriales es lo que denominamos la PaCO2. Y esta PaCO2 se puede obviamente eliminar a través del pulmón. Recuerde que aquí hablamos de la mecánica ventilatoria que tanto han hablado ustedes. Para poder eliminar CO2 requiero que tener indemne mis músculos accesorios, mis músculos inspiratorios y mis músculos expiratorios. Y recuerden también de qué otra parte depende el control de CO2.
Del metabolismo. Proviene del metabolismo, es correcto. ¿Del metabolismo de qué? De los carbohidratos y el metabolismo de los lípidos, de ahí viene el CO2. ¿Y qué se produce en el metabolismo de las proteínas? Urea. Creo que es amoníaco. Amonio. ¿Cómo? ¿Se produce qué? La urea es producto del metabolismo de las proteínas. Bueno, listo. Entonces, el CO2 procede del metabolismo del esqueleto carbonado, o sea, de los carbohidratos. El CO2 que es el CO2 depende del gasto calórico. Normalmente producimos entre 15.000 a 20.000 milimoles por día de CO2. Ese CO2 lo eliminamos a través de la respiración. Se me olvidó decirles que la respiración está controlada de manera periférica por todo lo que es la mecánica respiratoria, expansibilidad, elasticidad, distensibilidad, caja torácica, presión intrapleural, presión intratorácica, todo eso gobierna toda esa parte de la mecánica. Pero también es controlada por el sistema nervioso, es controlada arriba en el tallo cerebral. Las lesiones en el tallo cerebral traen como consecuencia alteraciones en la ventilación. Entonces, cuando hablamos de las ventilaciones de Kussmaul, la respiración de Biot y la respiración de Cheyne-Stokes, son respiraciones de origen central, que estando indemne la caja torácica, hay alteraciones en la ventilación. Cuando yo voy a los gases arteriales, quiero ver cómo ventila el paciente, voy directamente a ver la PaCO2, que sean milímetros de mercurio. Entonces, los ácidos volátiles se eliminan a través de la ventilación. Y los ácidos no volátiles, que también se denominan ácidos fijos, esos no pueden eliminarse con la respiración. Entonces, ¿quién los tiene que eliminar? Son tamponados por el bicarbonato para poder ser eliminados por el riñón. Ácidos fijos. Entonces, el principal ácido volátil, CO2. Los ácidos fijos, vamos a ver los que mencionamos ahorita, el ácido fosfórico, por ejemplo, entre otras cosas. Esos ácidos no pueden ser eliminados a través de la respiración si no son tamponados por el bicarbonato. ¿Quién produce el bicarbonato? El riñón. Aquí están, fuentes exógenas y fuente endógena. Los ácidos fijos de la dieta y endógeno del metabolismo energético. En total pusimos 210 milimoles de... Tenemos que tratar nosotros de antagonizar esos 210 milimoles por día de ácidos, de esa fuente de ácidos fijos. Eso es lo que normalmente, ahora, si mi dieta cambia, mi dieta es más rica, por ejemplo, en consumo, por ejemplo, de grasas, o perdón, de grasa no, consumo de carnes y lo demás, pues obviamente va a tener una dieta mucho más elevada y producir más cantidad de ácidos fijos. Aquí está entonces, aquí está. El metabolismo incompleto de los carbohidratos produce, estos son ácidos fijos, produce ácido láctico. El metabolismo de los ácidos grasos y los ácidos básicos produce cuerpos cetónicos, que son cetoácido y beta-hidroxibutirato. Y aquí son otros ácidos que vienen de las proteínas, la lisina, la histidina, la arginina. Las nucleoproteínas producen ácido úrico y los alcoholes producen ácido fórmico, ácido acético y ácido oxálico. ¿Esos qué son? Ácidos fijos. ¿Dónde se metabolizan en gran parte? Se metabolizan en el hígado. Por lo tanto, si tengo una falla hepática, tengo problemas sencillamente con la síntesis de ácidos fijos. Como esos ácidos fijos no se pueden eliminar a través de la ventilación, la única forma que queda es eliminarlos a través del bicarbonato producido por el riñón. ¿Está claro eso? ¿O ya se están durmiendo? ¿Qué? Alguien que me diga algo, por favor. Está claro, doctor. ¿Cómo? Listo, ¿me escuchan bien o no? Sí, doctor. Ah, bueno, Sí, listo. doctor. ¿Está claro lo de ácidos? ¿Sí o no? Sí, señor. Ya sabemos de dónde viene el CO2 y cuál es la fuente de ácidos fijos.
Aquí está. Los carbohidratos y las grasas y la oxidación producen CO2 y agua. Siempre el metabolismo de los carbohidratos y las grasas, cuando se metabolizan, producen CO2 más agua. Son ácidos volátiles. Los aminoácidos, ácidos nucleicos, son ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido clorhídrico. Y los orgánicos, ácido láctico y cuerpos cetónicos. Estos son ácidos no volátiles, o sea, ácidos fijos que se eliminan con ayuda del bicarbonato. Aquí están ácidos no volátiles, que son ácidos fijos. Aquí están. ¿De dónde vienen los cetoácidos? ¿Se acuerdan? Del metabolismo de los ácidos grasos. Correcto. ¿De dónde viene el ácido láctico? El metabolismo incompleto de los carbohidratos. Correcto. Listo. ¿El amonio de dónde viene? ¿Y dónde vienen los fosfatos y los sulfatos? Bueno, doblámonos por acá. Eso viene del metabolismo ¿de qué? Voy a poner del metabolismo ¿de dónde? Del metabolismo de ciertas sustancias procedentes de la dieta. Estos que vemos aquí, óigase bien, estos son producción de ácidos fijos patológicos. En la cetoacidosis diabética se producen cetoácidos. En el estado de shock se produce ácido láctico. En la hepatopatía crónica se puede producir amoníaco. En la insuficiencia renal se puede producir obviamente una acidosis también láctica. Y las intoxicaciones depende del tóxico que yo haya recibido. Ahí se producen ácidos patológicos, que se consideran ácidos fijos. Aquí está entonces, bases débiles está nuestro bicarbonato. Mire, cada día se generan cerca de 150 milicarentes de bicarbonato. ¿Cuántos bicarbonatos era que nosotros producíamos en total que ingresaban en la dieta con todo? ¿Se acuerda que era como 210? 210, doctor. Sí, listo. Los ácidos fijos consumen 210 milicarentes por día. Listo. Bueno, ¿qué tenemos otra vez en nuestra reacción? Entonces, se destruyen 210 mil equivalentes. Si uno produce 150 mil equivalentes, queda un déficit de 60 mil equivalentes. Ese déficit que vamos a ver de 60 mil equivalentes hay que producirlo de alguna manera. Entonces, consumo de bicarbonato, 210 mil equivalentes de ácidos fijos. Se fabrican 150 mil equivalentes en 24 horas. Queda un excedente de 60 mil equivalentes en 24 horas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el consumo diario de una dieta normal implica una destrucción neta de 60 mil equivalentes de bicarbonato, que deberían ser fabricados de nuevo. ¿Estamos claros con eso? Entonces, normalmente son un consumo de 200 de mil equivalentes en 24 horas, procedentes después de la dieta y lo demás. ¿El organismo qué hace? Él necesita antagonizar los 210, pero él produce queda un excedente de 60. Ese 60, ¿qué hace con esos 60 él? Básicamente lo que hace con esos 60 que tiene que el que los fabrica de nuevo. Entonces el riñón, ya dijimos, genera bicarbonato porque disminuye la absorción de bicarbonato, aumenta la absorción de bicarbonato, porque el bicarbonato lo puede secretar. Entonces aquí miren lo que dice. El riñón es responsable de fabricar los 60 milicarentes diarios de bicarbonato para mantener el balance de los protones. Listo. Le toca estar produciendo 60 mil equivalentes diarios de bicarbonato para poder lograr el equilibrio que tenemos ahí. Doctor, Señor. es que no entendí bien, o sea que de los 150 mil equivalentes que produce diarios, de ahí se utilizan los 60 para volver a fabricar. Fabrica 60 para completar los 210 que él necesita normalmente. Dicho de esta manera, él produce 210 mil equivalentes día, tanto de dieta exógena como lo que él produce. ¿Me hago entender?
El riñón normalmente fabrica 150 miliequivalentes normalitos, pero le queda un excedente de 60 que tenemos acá. ¿Qué hace con esos 60? Tiene que fabricarlos de nuevo, los tiene que sacar aparte para poder al final tener 210 miliequivalentes que antagonicen, obviamente, o que logren mantener ese equilibrio normal, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces yo normalmente necesito 210 miliequivalentes. Para poder neutralizar sería 210 protones, por ejemplo. Entonces, cuando tengo un compromiso renal, ¿qué va a pasar? No se van a secretar esos 60 miliequivalentes y va a tener un exceso de hidrogeniones porque yo no voy a tener los 210 miliequivalentes para antagonizar ese mismo número de hidrogeniones. Acá está entonces sencillamente lo que les decía. En el líquido celular la concentración de hidrogeniones es de 40 nanomoles por litro y en el líquido celular es de 100 milimoles por litro. Esa es la concentración normal. O sea que nos tenemos que mover entre esto. Entre 40 y 100, ahí se tienen que mover estos hidrogeniones. Cuando se mueven en ese nivel, entonces me estoy garantizando que tengo mi pH dentro de lo normal. Entonces debe mantenerse relativamente constante, 40 nanomoles por litro y 100 nanomoles por litro en el líquido intracelular. Entonces, ¿uno qué diría? ¿Cuál de los dos es más ácido? ¿El extracelular o el intracelular? ¿Cuál es más ácido? Lo que tiene más hidrogeniones. Claro, el intracelular suele ser mucho más ácido. ¿Y por qué será mucho más ácido el intracelular? Recuerden que ahorita vimos que, díganme, recuerden que la carga externa de la membrana es una carga negativa. Por la mitocondria. ¿Cómo? La mitocondria. Pero, ¿qué más podemos decir allí? Por la mitocondria, de alguna manera. Pero recuerden que la carga negativa de la membrana en su interior está dada por los fosfatos y por el bicarbonato y por las proteínas. Por eso la carga al interior de la membrana es negativa. Y por esa razón tiene una concentración mucho más alta de hidrogeniones. Recuerden ustedes lo siguiente, el hidrogenión queda ¿de dónde? De los aminoácidos que liberan el hidrogenión, del bicarbonato al H2CO3 que liberó el hidrogenión y de las proteínas que también dan cargas negativas. De ahí sale que sea mucho más ácido el líquido intracelular, o sea, tenga mayor cantidad de protones comparado con el líquido extracelular. Si yo hablo de que el sodio lo termino en nanomoles por litro tendría 142 millones, pero cuando la paso a milimoles por litro me quedan 142 miliequivalentes y así sucesivamente. El hidrogenio equivale, si yo voy a hablar en términos de nanomoles, tengo 40 nanomoles. 40 nanomoles por litro. Y en milimoles tengo 4 por 10 a la menos 5. ¿Vieron ustedes la diferencia tan grande entre una y otra? Entonces, por esa razón, uno normalmente expresa, por ese tipo de razón, expresa en nanomoles por litro la concentración. Pues si no sería demasiado grande. Entonces, para no utilizar estas unidades tan pequeñas se propone el concepto de pH. Bueno. ¿Cómo se define el pH? El logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Ahí está la forma para calcularlo. Ese es el pH, menos el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Esta es la cantidad de hidrogeniones que yo tengo, pero mire que los tengo en milimoles por litro. Cuando yo lo paso a moles, cuando yo lo paso de unidad, miremos acá esto. Aquí están nanomoles por litro, que es igual a nanoequivalentes por litro. Entonces, cuando yo tengo esa concentración en nanomoles por litro, ya no tengo esa concentración, tengo una concentración de 40 nanomoles por litro. Mira acá esto. Bien. Entonces, cuando yo le saco el logaritmo a ese valor que tengo acá, ese logaritmo me da 7,4. Entonces, el pH de 7,4 equivale a tener 40 nanomoles por litro. Cuando yo tengo pH de 740 es que tengo 40 nanomoles por litro. Bueno. Aquí está el bicarbonato, son los valores normales, y la pH son los valores normales.
Cuando tengo el pH de 7.35 y 7.45 hablo de eudremia. Listo. Esas son las concentraciones normales del bicarbonato y de la PaCO2. Esos son los valores de referencia. Bueno, cuando hablamos de equilibrio ácido-base, entonces tenemos que hablar obviamente del equilibrio entre el bicarbonato y el ácido carbónico. El bicarbonato como base y el ácido carbónico como ácido, obviamente. Bueno. Pues aquí tenemos. El pH plasmático se refiere a la relación entre las concentraciones de base conjugada y su ácido débil. La base conjugada de bicarbonato y el ácido débil H2CO3. Este concepto que lo tenga por favor muy claro. Aquí está todo el pH, es igual al pKa más el logaritmo del bicarbonato sobre el H2CO3. Esa es la ecuación de Henderson hacia el base. Entonces, el bicarbonato yo lo tengo que es igual a 24 milimoles por litro. Y el H2CO3 es 0, se expresa en términos de 3 por 10 a la menos 3 milimoles por litro. Este valor de 0,003 equivale obviamente al CO2 que está disuelto en sangre. Entonces, como yo no puedo medir fácilmente el H2CO3, entonces lo tengo que medir de otra forma. Entonces yo lo tengo que medir de otra forma. ¿Cómo lo voy a medir de otra forma? Teniendo en cuenta la concentración de bicarbonato. Entonces, que quede claro esto. Entonces, el H2CO3 yo no lo puedo medir directamente, entonces lo mido en términos de la PaCO2 y lo veo en términos suelto el bicarbonato en sangre. Bueno, aquí está la concentración normal. Entonces, el pH al cual una determinada sustancia está disociada en un 50%. El valor del pK del sistema H2CO3, el valor del pK es 3.5. Entonces, si uno hace el cálculo del pH, mire, el valor del pK del sistema bicarbonato ácido carbónico es 3.5. Si calculamos eso acá, entonces pH, el pK es 3.5 más el logaritmo de bicarbonato sobre H2CO3. El logaritmo de una división se convierte en logaritmo de una suma. Entonces ahí nos va a dar 3.5 más logaritmo de 8000. Logaritmo de 8000 es 3.1 y nos da 7.4. De ahí sale el 7.4 normalmente. ¿Está claro esa expresión o no? ¿Está claro lo que se está presentando ahí o no? Sí, señor. No, doctor, ¿podría explicar otra vez, por favor? Bueno, entonces, entonces, vamos a ver. El logaritmo de 8000. Listo. Entonces, vean. El pH es igual al pK más el logaritmo de bicarbonato sobre H2CO3. Listo. Eso es el pH. El pK para la pareja bicarbonato H2CO3 es de 3.5. Listo. Ese es el pK. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, seguidamente, ¿yo qué hago? Reemplazo el pK 3.5. Listo. Como dice que es el logaritmo del bicarbonato sobre H2CO3, entonces coloco, ¿cuánto es el bicarbonato? 24. Sobre HCO3, que es de una división, logaritmo de una división, se convierte en logaritmo de una suma. Entonces, el logaritmo de 24 dividido 0,03 equivale al logaritmo de 8000. Y el logaritmo de 8000 es 3.9. Entonces, suma 3.5 más 3.9 da 7.4. ¿Está claro eso o lo repetimos otra vez? Sí, señor, ya está claro. Si le coja un papelito y lo van rayando ahí y lo van haciendo. Doctor, tengo una pregunta. Listo. Vuelvo y repito. Última vez. El pH es igual al pK más el logaritmo de bicarbonato CO2. ¿Cuánto vale el bicarbonato? ¿Cuánto vale? El pK SOA dijimos que es 3.5. Eso ya se midió. 3.5. Dice que el logaritmo de bicarbonato, ¿cuánto es? Bicarbonato es 24, entonces el logaritmo de 24. ¿Estamos de acuerdo?
sobre H2CO3. HCO3 es de 0,003 milimoles por litro. Este logaritmo, que es de una división, se convierte en logaritmo de una suma. Y este logaritmo, esta operación nos da 8000. Entonces digo, logaritmo de 8000. El logaritmo de 8000 es 3.9 más 3.5, 7.4. O si quieren, le hagan la calculadora y me cuentan. ¿Está claro eso o no? Sí, Miren lo pues que yo dice tengo una acá. pregunta sobre eso. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta, pero pues la ecuación sí quedó clara. Dígame. ¿Por qué se toma el bicarbonato y el ácido carbónico? Porque esos dos pues, moléculas o sustancias. Yo les había dicho ahorita a ustedes que lo tomaba por una razón muy sencilla. ¿Por qué lo tomamos? Porque es la... Por eso hemos elegido esa pareja, porque es el que más fácilmente de 6.5 se sube a 7.4 o se puede bajar un poco más. Por esa razón se escogió el bicarbonato y el H2CO3 como sustancias tampón. Como estoy diciendo que el pH es al cual, estoy diciendo que el pH ¿qué es? ¿Qué es el pH, mejor dicho? No en términos de concentración de hidrogeniones. El pH plasmático se refiere a las relaciones de las concentraciones de base conjugada y ácido débil. A eso se refiere el pH, a eso se refiere. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es calcular esto. Eso es básicamente. ¿Por qué no cogimos otro? Podemos haber cogido otro, pero ¿qué es lo que buscamos? Como normalmente vamos a ver, que mire que con esa pareja estamos teniendo un pH de 7.4. Si yo cogiera, en vez de bicarbonato, cogiera amoníaco, me daría diferente. ¿Por qué razón? Porque el pKa para el amoníaco es diferente al pKa para el bicarbonato. ¿Por qué elegimos ¿por qué elegimos este bicarbonato? Porque es el que más se acerca a un pH normal. Entonces mira acá esto ya. Aquí dice, la disponibilidad de CO2 es igual a la PaCO2 por 0,03. Ese es el de CO2. De CO2. El APaCO2 más 0,03. El CO2, ¿cómo a qué le suena? El CO2 que está disuelto. Entonces, el CO2 que está disuelto es la presión arterial de CO2 por 0,03, que es realmente el CO2 que está disuelto en sangre. La concentración del esa es realmente la PaCO2. Y el pH es igual al pK en el logaritmo de bicarbonato y por la... Entonces, recuerde que ahorita nosotros colocamos pH es igual al pKa más el logaritmo de bicarbonato sobre ¿qué más? Sobre H2CO3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Verlo acá. Pero como dice ahí que yo no puedo medir fácilmente el H2CO3, como yo no lo puedo medir tan fácilmente, entonces busco una estrategia para poderlo medir. Esa estrategia es medirlo como CO2 disuelto, que es lo que tenemos acá. Entonces, ese CO2 disuelto es la PaCO2 más 0,03 milimoles por litro, que es el CO2 que realmente está disuelto. Cuando me escriben a mí que 0,03, ese es el CO2 que está totalmente disuelto en sangre. ¿Cómo está el CO2? Recuerden que el CO2 viaja en la sangre. Ya lo dijimos. Ahora recuérdenme cómo viaja el CO2 en sangre. Por la hemoglobina. ¿Cómo más? Disuelto. Disuelto en plasma. Esta es la parte que está disuelta, 0,03 milimoles por litro. Ese es el CO2 que está disuelto. Y lo otro, que es la PaCO2, que es el que realmente ejerce la presión arterial de CO2. Así es como está. Como yo no puedo medir el bicarbonato, entonces lo mido en términos de PaCO2 y lo mido en términos de 0,03, que es el que está disuelto. ¿Está claro eso? Mejor dicho, en otras palabras, esto que está aquí esto que está acá corresponde a la medición del bicarbonato, perdón, del ácido carbónico. ¿Estamos de acuerdo? Pero como yo no lo puedo medir, entonces lo expreso en estos términos que sí son medibles. Ve, ahora sí comencemos. El valor del pK del sistema bicarbonato
bicarbonato PaCO2 por 0,3 de 6.1. ¿Esto qué sería? ¿Qué estamos reemplazando acá? Esta PaCO2 por 0,03, ¿por qué la estamos reemplazando? Ácido carbónico. Correcto, el ácido carbónico. Y dice que el valor del pK del sistema bicarbonato PaCO2 por 0,3 es de 6.1. Entonces volvemos otra vez al dibujito acá. Entonces 6.1 más el logaritmo de bicarbonato por la PaCO2 por 0,03. 6.1 más el logaritmo de 24 sobre la PaCO2 que es 40. 40 por 0,03. Y aquí me da 6.1 más el logaritmo de 24 dividido 1.2. 6.1 más el logaritmo de 20. Y 6.1 más 1.3 da 0.4 porque el logaritmo de 20 es 1.3. Ahí está referenciado lo del pH. Yo tengo entonces bicarbonato y tengo PaCO2, yo puedo calcular el pH. ¿Está claro eso o no? ¿O alguna inquietud? No, doctor, todo está claro. Listo. Sigamos. Condiciones normales, el pH es 7,4. La concentración de hidrógeno es 40 nanomoles por litro y el cociente es 21. ¿El cociente entre quién? Entre bicarbonato y PaCO2, más o menos la relación es de 21. Y bajo esas consideraciones garantizamos esto, pH 740, hidrógeno es de 40 y cociente de 20.1, 20 sobre 1. Esto es lo normal, todo esto es lo normal. Bueno, a ver, ¿qué me dicen de esa gráfica? 3 conclusiones, muchachos. A ver si están despiertos. Que a medida que aumentan los hidrógenos disminuye el pH. Bueno, denme 3 conclusiones de esa gráfica, 3 nomás. ¿Qué opinan? Pues analícenla bien. Mire, todo lo que está por acá hacia abajo, todo esto es ¿qué? ¿Ácido? Claro. Y lo que está por aquí hacia arriba es básico. Entonces, analicen esto ustedes, miren. Con un pH de 6.7, ¿cuántos hidrogenones tengo? 200. 200. Y miren esta relación. 5.1, 6.21, 8.1. Pero bien. Pero analicen ustedes otro detalle. Cuando tengo un pH de 7.5, tengo 32 hidrogeniones. Cuando tengo un pH oígase bien, tengo un pH de 7.8, pues tengo menor cantidad de hidrogeniones, porque es que estamos hablando ya que esto ya es una alcalosis. ¿Está claro eso? Y mire el cociente también cómo va a cambiar. Mire que estamos pasando de un cociente de 21 a un cociente de 51. ¿Está claro esa gráfica entonces? Cuando más ácido, cuando tengo un pH más bajo, mayor cantidad de hidrógeno. Relación entre bicarbonato, la PaCO2 y el 0,03, que en otras palabras es la relación de HCO3 y ácido carbónico, H2CO3. ¿Está claro ese proceso o no? Bueno. Ahí estamos. ¿Qué será 1? El PaCO2 por el 0.03. Entonces, cuando tengo una relación 21, tengo un pH de 7,4. Y con esa relación tengo 40 hidrogeniones. Acá está bien. Vamos a la relación 21.
Eso debe dar esa relación que está allí. A un pH de 7,4. Entonces, condiciones normales tengo un pH de ¿cuánto? 7.4. 7,4. Normalmente yo qué tengo, tengo que un pH de 7,4, una relación 20:1, normalito, eso es lo que yo tengo. La ecuación de Kaiser que se les había dicho. Expresa la acidez de los líquidos corporales en términos de hidrogeniones, en nanomoles por litro o en nanoequivalentes a partir del bicarbonato y la PaCO2. Y si hace hidrogenión, yo le saco la ecuación de Kaiser me permite conocer a mí cuántos hidrogeniones tengo. Mire, estamos haciendo cálculo normalmente. 24 por PaCO2 que vale 40 sobre el bicarbonato que vale 40 hacia acá. Entonces, normalmente, eso equivale a 24 PaCO2. Bueno, aquí está Cesidoira porque está entre 35 y 45. Miren esta equivalencia que ya le habíamos dicho nosotros. ¿Cuántos? Miren, si ustedes paran acá, cuando tengo un pH de 7,30, tengo 50. Tengo 50 nanomoles por litro. Pero miren ustedes si seguimos bajando. Cuando tengo un pH de 6,80, 6,8, un pH de 6,8. ¿Cuántos nanoequivalentes por mol tengo de hidrogeniones? Bueno, eudemia cuando estamos entre 35 y 45. Alcalemia, todo lo que está por debajo, por arriba de 7,45. Y acidemia, todo lo que está por debajo de 7,45. Acidemia. ¿Está claro eso hasta ahí o no? Sí, Aquí doctor. vuelve y lo muestra nuevamente. El rango de hidrogeniones compatible con la vida es relativamente pequeño. Está entre 7,8 y 6,8. En esos parámetros es posible ácidos si se aumenta la concentración de ácidos, alcalos si se aumenta la concentración absoluta de bases. Metabólica, ya lo dijimos, cuando las variaciones dependen del bicarbonato. Y respiratoria cuando dependen de la PaCO2. ¿Claro ese concepto o no? Aquí está. Aquí tenemos. Si el pH menor de 7,35 será una acidosis. Ahora, si tengo el bicarbonato muy bajo, será una acidosis metabólica. Si lo que tengo es la PaCO2 muy alta, tengo una acidosis respiratoria. Eso quiero que esté claro. Respecto a la alcalosis. Un bicarbonato elevado, pues obviamente puede hablarle de una alcalosis metabólica. Ahora bien, si la PaCO2 está disminuida, estoy hablando de una alcalosis respiratoria. Bueno, aquí está entonces lo mismo que hemos dicho ahorita. ¿Están claros los conceptos de acidosis y alcalosis entonces? Yo tengo un pH de 7,45, tengo un bicarbonato de 12 y tengo una PaCO2 de 35. ¿Qué tipo de trastorno tengo? Metabólico. Pero metabólico, ¿qué? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. Recuerden que el apellido lo colocamos dependiendo de la variable más comprometida. Si está comprometida la parte metabólica.
Dice, el pH puede resultar cuando el numerador y el denominador están proporcionalmente o inversamente elevados o disminuidos. Entonces, el bicarbonato, mire cómo está. Y compensa con la alcalosis respiratoria, acidosis metabólica. Entonces, la acidosis metabólica que debe contemplar un pH que está ácido, acidosis metabólica. Obviamente, una PaCO2 que está baja para compensar ese proceso, ¿sí? Y un bicarbonato que, pues como ya dijimos ahí, está bien bajo. Ya lo dijimos porque se está consumiendo permanentemente. Entonces, acidosis metabólica, que está el bicarbonato porque se gasta. Y obviamente, la presencia de hidrogeniones por sencillamente por la presencia de ácidos allí disueltos. Aquí está alcalosis metabólica y acidosis respiratoria. Y están claros esos conceptos de ahí. Está claro porque el bicarbonato está bajo en la acidosis metabólica. Los escucho. Bueno, ahí les van quedando. doctor. Miren ese ejercicio. Bicarbonato, PCA2, pues bicarbonato de 16.5 y PCA2 de 25. Con eso pueden calcular ustedes el pH y los hidrogeniones. Bueno, entonces comenzamos, vean. La pareja es, ¿cuánto es de? Entonces el pH es igual a 6.1 más el logaritmo de ¿qué? De 16.5 sobre el logaritmo de 25 por 0,03. Nos da 7,44. Es decir, que estamos frente a una acidosis y una alcalosis. Estamos frente a una alcalosis. Si yo tengo un bicarbonato elevado, una PaCO2 disminuida, eso puede corresponder a una alcalosis metabólica. Espero que quede bien claro, acidosis, cómo la defino, alcalosis, cómo está, qué está pasando en cada una de ellas. ¿Está claro? Mire ese último ejemplo. Bicarbonato 32. Hasta el momento, si el bicarbonato está en 32, ¿usted qué dice? Pues puede tomarlo relativamente como con 35 miligramos por litro de bicarbonato. Uno está pensando que probablemente esté causando con qué. Puede estar resaltando o mencionando eso como una qué. ¿Cómo está el CO2? Está elevado, una alcalosis. Una alcalosis. Pero hay que poner el apellido. ¿Alcalosis qué? Metabólica. Metabólica. ¿Y cuándo tiene el CO2? En 60. Entonces, viéndolo bien eso ahí, si usted hace el ejercicio, que eso es lo que van a hacer ustedes, entonces, pH de 6.1, logaritmo de 32 sobre 60 por 0,03. Eso que estoy colocando acá sería el ácido carbónico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, 24 sobre 48 igual 36 nanomoles por litro. Doctor, una pregunta. Dígame. Si los datos que me dan ahí son de una alcalosis, por ejemplo, y de la acidosis respiratoria, ¿por qué el pH me da normal? Lo dices en la... O sea, en los dos ejercicios el pH está normal. Y en la ¿Eso qué primera quiere ecuación, decir? doctor, que está compensando. Exactamente. Después de esto tenemos que hacer un taller, porque así no nos queda bien esto. Yo no sé cuándo, pero hay que hacer un taller, pero hay que hacerlo allá. Mire usted, tiene 16.5 el carbonato, mire que tiene una PaCO2, está baja la PaCO2, está compensando. Por eso le da un pH de 7,44, porque lo está compensando. Tiene acidosis metabólica con alcalosis respiratoria compensada, por eso logra el pH en 7,44.
por la acción que se ejerce cuando se hiperventila. Recuerde que una forma de barrer hidrogeniones es a través de la ventilación. Que quede muy clarito eso. Y abajo, ¿qué tenemos? En este ejemplo. ¿Cómo está el bicarbonato? Elevado. ¿Cómo está el CO2? Elevado. El CO2 está elevado, o sea, tenemos una acidosis respiratoria por acá, y el bicarbonato está elevado. Y el problema es saber qué fue primero, la acidosis respiratoria o la alcalosis metabólica. ¿Me hago entender? Entonces eso se define sencillamente conociendo la causa básica que llevó a todo eso, lo que se denomina el trastorno primario. Depende del contexto. ¿Cómo fue que nosotros medíamos el bicarbonato? El bicarbonato no es ácido carbónico. Con la PaCO2. La PaCO2 por 0,03. De esa forma estamos midiendo el ácido carbónico. Yo creo que no hay problema con eso. Aquí hay más ejemplos. ¿Quién me dice este primer ejemplo? A ver. Rápido. Pues el bicarbonato está bajo, Listo. lo que nos Más está indica, abajo. pues está menor a... ¿Qué? Viendo esta primera parte, ¿este paciente estará compensando o no? ¿Qué opinan? Viendo eso así por encima. ¿Por qué no? No, porque ya tiene el pH elevado. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero la presión de dióxido de carbono es normal. Miren que no está compensado por la razón muy sencilla en el primer ejemplo. ¿Por qué no lo está? Se los dije, esa PaCO2 está casi normal y se está compensando en la acidosis metabólica. Mire que está en 30. Y mire que en 30 le da un pH de 7,29. Vea. Entonces uno sabe, la acidosis es metabólica, bicarbonato eso. Luego veremos que hay una forma de calcular cuál es la PaCO esperada para un bicarbonato. Dicho de otra forma, de acuerdo a un bicarbonato yo puedo decir la PaCO que este paciente debe tener es esta, para tratar de compensar, pero entrada no está compensando. Porque como le digo, la PaCO está casi normal, entonces no le está compensando. Y de hecho, mire que le da un pH de 7,29. Bueno, miremos este otro ejemplo acá. ¿Qué opina de este ejemplo? Logaritmo de 28. Sobre 80. Bueno, ahí está más o menos esa idea. Veamos este último, pues. ¿Qué opinan de ese último? Bicarbonato de 20 y PaCO2 de 57. Pues Pues el bicarbonato es... está elevado. El bicarbonato está casi normal. La CO2 está elevada, 57. Si hacemos el ejercicio 6.1 más logaritmo de 20 sobre 57 por 0,03, eso da 7,16. O sea, estamos frente a una acidosis. Hay que ponerle apellido. ¿Será respiratoria o será metabólica? ¿Usted qué opina? En 20 hasta 24.
En cambio, el CO2 sí está más pasado, tiene una acidosis respiratoria. Aunque aquí lo toman como que también metabólica porque tiene un bicarbonato pues más bien bajo, en 0,03, pero no es mucho. Bueno, aquí está. Trastornos primarios, acidosis respiratoria, alcalosis, acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Y está claro lo que ven allí, en esa gráfica. Si la acidosis respiratoria, la PC2 tiene que estar volada. Si la alcalosis respiratoria, pues también hay que mirar a ver qué es lo que está sucediendo, porque no está ventilando muy bien. En la acidosis metabólica, ustedes se van a dar cuenta ya, PaCO 75-45. En la metabólica, 35-45. Bueno. Mire que esto es PaCO2 y esto es bicarbonato. ¿Creen que con estos datos que tengo acá yo puedo calcular el pH? Sí. Sí. Calculémoslo con esos datos, a ver cuánto les da. Vean, acá. Ácido. Los trastornos respiratorios se compensan con trastornos metabólicos y viceversa, para que quede claro. Bueno, miren ustedes cómo en las acidosis generalmente respiratoria el CO2 está elevado. Pero en la acidosis metabólica, el que está abajo es el bicarbonato. Entonces, el apellido de metabólico respiratorio está determinado por la alteración en el CO2 o en el bicarbonato. Bueno. Mire, el objetivo de la respuesta compensatoria es mantener constante la relación bicarbonato PaCO2 por 0,08, aún en la relación 21 con una concentración de hidrogeniones cercana a 40 y un pH de 7,40. Ese es el objetivo de el organismo. Lo que está buscando es eso siempre, siempre. Relación 21 de pH de bicarbonato, bicarbonato ácido carbónico, hidrogeniones de 40 para tener un pH de 7,4. Él lo que lucha es por eso. Acá está el trastorno primario. Y la respuesta. Entonces, el objetivo de la respuesta compensatoria es mantener constante la relación bicarbonato PaCO2. Relación 21 con una hidrogenión cercana al 40 nanomoles por litro. Eso es lo que se pretende. ¿Qué usa el organismo? Tener 40 nanomoles por litro. ¿Qué busca? Tener un pH de 7,40. ¿Qué busca? Tener una relación bicarbonato PaCO2 por 0,03. Bueno. Entonces vamos a ver algunas cosas acá. Mire acá. Si la concentración de bicarbonato cambia, la única manera de restablecer esa relación es cambiar la PaCO2 en la misma dirección. Si el bicarbonato baja, la PaCO2 debe también bajar para mantener la compensación. Si la PaCO2, por ejemplo, aumenta, la tendencia es aumentar el bicarbonato. Entonces pregunto, las acidosis metabólicas, ¿quién las compensa? El pulmón. Eso lo hace el pulmón. Miren ustedes esto. Bicarbonato bajo. PaCO2 baja en 0,03. Esto es, aquí me está diciendo que esto es de qué se trata.
Esta formulita que tengo acá es una formulita de ¿qué? El CO2 disuelto. Pero esa es una formulita que me está diciendo a mí entonces que esta primera que corresponde, ¿es una acidosis o una alcalosis? Acidosis. Eso, ¿y esta qué será? Una alcalosis. ¿Esos dos conceptos están claros o estamos como medio perdidos? Acá está, ve. Listo. Dice acá, las respuestas compensatorias de la alteración de gliósido base características. Compensación es sinónimo de corrección. La compensación no implica el retorno de bicarbonato y la PSO a su valor normal o se pasan del mismo. Nunca hay una sobrecompensación. Solamente se logra una compensación parcial cerca del 30%, es decir, no una compensación total. Yo no logro mantener un pH total. Por eso el pH tiene ese rango, de 35 a 45, que es como tratando de mantenerlo como a ese nivel. Los órganos utilizados en la compensación tienen sus límites, no compensan totalmente. Bueno, ya dijimos qué es lo que pasa con eso. Bueno, aquí está la homeostasis, amortiguación intracelular y extracelular que se produce en minutos, compensación respiratoria que se logra en horas, excreción renal del ácido que cumple, se elimina en varios días. Sistemas buffer, ya dijimos eso, ¿cierto? No más repetir eso, sí, o está alguna duda con el sistema buffer. ¿Qué hace el sistema buffer? Contribuye a estabilizar el pH. Una sustancia que tiene la capacidad de recibir hidrogeniones o ser hidrogeniones, eso hace un buffer. Aquí están, buffer extracelulares y buffer intracelulares. Esa gráfica, ¿qué indica? ¿Quién me dice qué indica esa gráfica? Como el tiempo de los mecanismos compensatorios. Lo primero sea por los líquidos intracelulares, que había dicho usted, las proteínas, perfecto, bicarbonato y fosfatos. Luego el extracelular, que es la hemoglobina, el bicarbonato. El pulmonar, que ya es mediante la mecánica ventilatoria. Y por último, ya es como la última respuesta, que me imagino que se demora en asimilar. Se da más en horas, se demora más en... A nivel del pulmonar es mucho más temprana. Esto es el líquido celular y el líquido celular. Pero la respuesta pulmonar se da de manera más temprana. No pudiera bajar como a las 10 horas pues. La respuesta renal puede durar mucho más horas, es más sostenida. Aquí está. Les mencioné ayer de manera muy rápida, es que lo estoy haciendo hoy acá. Entonces, tampones intracelulares y extracelulares. Tampón bicarbonato. Ahí está, CO2 más CO2, base conjugada, extracelular, el bicarbonato. La hemoglobina en los eritrocitos. Mire que la hemoglobina entonces acá ya está en capacidad de ceder un hidrogenión o recibir un hidrogenión. Ese es el ácido y esa es la base conjugada. Recuerde que las bases siempre están cargadas negativamente. Las bases siempre están cargadas negativamente y son aniones, para que quede claro. Proteínas y fosfatos. Mire que tiene H2PO4, perdió un hidrogenión o un fosfato, se convierte en ácido, en PO4, ácido en fosfato. Fosfato diácido se llama. Estas son las parejas de buffer que tratan de mantener el pH cercano a 7,4. La más utilizada, la del bicarbonato. Se utiliza hemoglobina y se utiliza proteínas. Ya lo dijimos. Amortiguación celular, entonces está el sistema bicarbonato y H2CO3, las proteínas séricas. Habitualmente esta es la pareja, HCO3, H2CO3, pero el HCO3 se toma como el CO2 disuelto.
Es capaz de asumir hasta el 30% de una sobrecarga ácida importante en el plazo de minutos. ¿Cuándo tengo yo una carga? ¿Cuándo puedo tener una carga ácida importante? ¿Cuándo qué? A ver, dime 3 En un ejemplos. estado hipóxico. ¿Cómo? Correcto. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más? Una cetoacidosis diabética, por ejemplo. Puede tener una sobrecarga de ácidos. Se trata de un sistema abierto, ya que el CO2 puede ser eliminado en la respiración. Cada vez que yo hiperventilo, ¿qué estoy barriendo? CO2, pero indirectamente, ¿qué estoy barriendo? CO2. Hidrogeniones. Perdón, estoy barriendo hidrogeniones, es correcto. Muy bien. Acá está entonces eso, respiratorio y metabólico. Tampón de bicarbonato, ya sabemos. El CO2 puede ser eliminado en la respiración muy rápidamente. ¿Quién es el de todo esto? El eritrocito, ¿cierto? Entonces miren lo que pasa. Yo tengo el CO2 que está disuelto. Ese CO2 entra aquí a la célula. Ese CO2 puede seguir aquí adentro disuelto, pero ese CO2 puede seguir su camino y luego no entrar a la célula. Pone ácido carbónico. Y ese ácido carbónico lo regresa acá. De esta manera está regenerando un bicarbonato acá. ¿Qué pasa con el cloro del sodio? El cloro puede entrar, el sodio también. El cloro es carga negativa, pues fácilmente puede salir. Y el sodio, obviamente, ya sabemos que está más concentrado en el líquido celular que en el líquido extracelular. Bueno, entonces miramos acá. El CO2 es amortiguado intracelularmente por acción de la hemoglobina, pero el CO2 puede estar amortiguado por la presencia de ácido carbónico. Proteínas. ¿Por qué las proteínas pueden utilizarse como tampones? A ver, escucho. Recuerden que yo les dije ayer que las proteínas pueden aceptar hidrogeniones porque cuando están en un pH ácido, ellas están cargadas negativamente y han liberado el hidrogenión. Por eso las proteínas pueden aceptar el hidrogenión. Eso lo dijimos ayer. Hipoventilación aumenta. Porque la hipoventilación inicialmente trata de eliminar CO2, pero cuando se cansa de hipoventilar, es tanto lo que hipoventila, comienza a retener CO2. ¿Qué hacemos con la carga ácida? Mire, ahí está pues. Aquí está. Entonces, ese hidrogenión que es carga ácida, pues es eliminado por la hemoglobina. 1, 2. Miren lo que pasa acá. La bomba sodio potasio ATPase. Y aparecen estructuras nuevas, como es el caso de la anilina, por ejemplo, acá que es NH2. Aquí tenemos entonces ese hidrógeno, lo cual las proteínas, listo. Lo coge el ácido y lo antagoniza, y lo coge el NH, lo convierte en NH2. De esta forma se deshacen de los hidrogeniones. ¿Está entonces clara esa parte o no? ¿Podría repetir esa parte, por favor? Los hidrogeniones en exceso tienen varias salidas sin que participe el riñón. Primero, en sangre, ¿qué pueden hacer? Lo unen a las proteínas. Segundo, lo unen al grupo ácido de los aminoácidos. Lo puede unir. ¿Por qué puede servir? Porque lo puede recibir
el CO puede recibir el hidrogenión y el NH que quedó solo puede recibir otro hidrogenión. Entonces de esta manera se antagoniza. Este por acá recibe hidrogenión y este por acá cede hidrogenión. Entonces de esa manera contribuyen a antagonizar eso. Y aquí ya sabemos todo lo que ocurre. Entra la célula, entonces parte se disuelve, parte se une con el sistema amortiguador y vuelve y continúa el ciclo. Bueno, esto es muy rápido. Ya dijimos algo ayer, acidosis metabólica aguda. No vamos a repetir eso, ahí se ve muy claro. Entonces, en la acidosis metabólica, ayer lo dijimos. Una forma de medir el grado de acidosis es medir el pH. Entonces, ¿cómo puede estar el pH en una acidosis metabólica? Ayer lo dijimos. Eso lo venimos diciendo desde por atrás. Muchachos, ¿están dormidos o qué? ¿Alguno que diga algo? Sí, doctor. El pH en la acidosis está bajo. Ya lo dijimos. ¿Cómo está el bicarbonato? ¿Alto o bajo? Si está compensando, pues Supongamos que no lo está compensando. entonces está bajo. Ya se gastó. Está bajo. ¿Y cómo está la PaCO2? Alta, Sí será, pues porque no está compensando. pero si lo está compensando. Si estuviera compensando, estaría baja. Estaría bajo. Luego vamos a ver que hay una relación muy importante, es la siguiente. El cambio en la PaCO2 sobre el cambio en bicarbonato es igual a 1, es decir, se mueven como en la misma línea. Vale lo mismo el cambio en la CO2 que el cambio en el CO3. Bien. Entonces, en las acidosis metabólicas, pH bajo, bicarbonato bajo, CO2 bajo se está compensando. ¿Se acuerdan que yo ya les dije que como aquí en la célula había mucho potasio, entonces el potasio puede estar ligeramente elevado en la acidosis metabólica porque sale de la célula? ¿Se acuerdan que eso lo dijimos ayer o no? Sí, doctor. Bueno, aquí está, compensación respiratoria. Mire, el sistema respiratorio no responde a los trastornos respiratorios primarios. Acá está. Entonces, CO2, la ventilación. Normalmente existen los quimiorreceptores centrales que detectan la concentración del CO2. Entonces, respuestas ventilatorias a la PaCO2. Nos sigue un trastorno primario. Entonces, cuando el CO2 se incrementa, hay unos quimiorreceptores que mandan información hacia el cerebro. ¿Para qué? Para que usted hiperventile cuando está aumentado el CO2. Si el CO2 está bajo, pues obviamente, dentro de los límites no se van a estimular los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores se estimulan por aumento de concentraciones de PaCO2. Entonces, este paciente puede ser que aumente la respiración, que respire mucho más, entonces baja la PaCO2. Pero puede ser que sucede que ya no ventile tanto y entonces no se modifique la PaCO2, entonces el paciente hipoventile y entonces la cosa se agrava mucho más. Bueno, entonces, ¿cómo se compensa la parte respiratoria? Recuerden que la acidosis respiratoria, ¿cómo se compensa? Ahí está dicho, muchachos, ¿cómo se Con compensa? alcalosis metabólica, no, doctor.
Los trastornos metabólicos primarios se complementan con estados ácidos, es decir, la alcalosis metabólica se compensa con acidosis respiratoria y viceversa. La respuesta a los trastornos metabólicos primarios es rápida pero incompleta. Respuesta a las 6 horas del 50% y máxima a 14 a 16 horas donde yo comienzo a operar el riñón. Acá está, vean. Aquí está. Acidosis respiratoria. Tengo hipercambia. ¿Qué efecto genera? Aumenta la ventilación. Donde hay quimioreceptores periféricos, no hay más quimioreceptores de origen central. Entonces, esto da como consecuencia que se aumente la frecuencia respiratoria para poder barrer ese CO2. Cuando hay hipoxemia, el efecto ventilatorio de la hipoxemia es aumentar el flujo ventilatorio en los quimioreceptores periféricos y la acidez tiene que ver con un efecto importante de la ventilación. Hay quimioreceptores y centrales y periféricos. Conclusión. Se lo pongo de esta manera a un paciente que sufrió un accidente de tránsito, trauma cerrado de tórax. Ese paciente respira muy superficialmente. ¿Qué puede estar pasando con él? Puede darse de pronto una alcalosis porque pues está respirando rápido. Puede ser rápido, pero a veces no tan efectivo. Más bien, ¿qué cree que haga ese paciente finalmente? Si va a respirar muy superficial porque le duele, va a ser una hipoventilación. Y si hace hipoventilación, ¿qué le pasa al CO2? No sale. De ese accidente tan de ese paciente se fue de un momento, se fue quedando callado, no volvió a decir nada y se fue quedando como dormido. ¿Qué puede estar pasando en ese paciente? Creo que se los dije ya. Cuando se comienza a acumular CO2, entonces nosotros hablamos de una hipercapnia, una narcolepsia por CO2, ¿está claro? La narcolepsia por CO2 equivale al aumento del CO2 que produce somnolencia. CO2 muy elevado. No se les olvide que en los pacientes con EPOC, sencillamente los niveles elevados de PaCO2 se convierten en estímulo para el centro respiratorio. Por eso un paciente con EPOC no se puede bajar de manera dramática la PaCO2. ¿Por qué no se puede bajar de manera dramática la PaCO2? Porque no se puede tener normocálmico. Porque su cerebro, su ventilación se relaciona con una PaCO2 que no puede estar demasiado baja. No se puede normalizar tan rápido. Aquí están los efectos de lo que está pasando. Entonces miren que si yo cuando tengo hipercapnia, lo que se estimula es la respiración, la ventilación. Mire eso, así de mi aumento de contracción de plasmática que estimula receptores carotídeos y vulvares que incrementan la frecuencia respiratoria. ¿Por qué el aumento de hidrogeniones estimula la frecuencia respiratoria? Eso es para aplicar lo que hemos dicho, muchachos. Porque se trata de barrer los hidrogeniones. Claro, porque cada vez que yo, mejor dicho, cada vez que yo saco CO2, indirectamente estoy sacando hidrogeniones, que les quede bien claro eso. Por eso la acidosis metabólica, que es una alta cantidad de hidrogeniones, se compensa con alcalosis respiratoria. ¿Está claro eso o no? La reducción de la hidrogeniones plasmática de estimula receptores carotídeos vulvares. Pero cuando están bajo los hidrogeniones, eso ya no estimulan los receptores carotídeos ni vulvares. Entonces, ¿qué va a pasar? Se aumenta la frecuencia respiratoria, se disminuye. A ver, muchachos. ¿Está claro eso o no? En alcalemia, ¿se estimulan los receptores carotídeos y vulvares o no se estimulan?
No se estimulan. Ahí está muy clarito, no se estimulan. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber hiperventilación, puede haber una hipoventilación. Bueno, así es, no vamos a repetir todas estas cosas. Bueno, eso luego veremos esta parte. Terminemos con esta parte de la compensación renal. Listo, compensación renal. El riñón es el mecanismo definitivo de los desequilibrios ácido-base primarios, respiratorios y metabólicos. El que actúa más tardíamente, 24 a 72 horas, pero es el que puede actuar durante mucho tiempo. Doctor Murillo. Aló. Sí. Aló. Señor. Señor, bien, gracias por aquí con los muchachos en clase, doctor. Sí, señor. Estaré muy pendiente en esa parte, bueno, señor. Bueno, aquí estoy mirando sus cosas. Bueno, entonces, compensación renal. Ahí está, muy resumido. ¿Cómo es que el riñón lleva a cabo el proceso de compensación? Puede eliminar gran cantidad de ácido, si es que tiene muchos hidrogeniones. Puede excretar bases si tiene mucho bicarbonato. Puede conservar la producción de bicarbonato o puede secretar más bicarbonato. Listo, ahí está resumidito eso. Entonces, ¿cómo controla el riñón? ¿Cómo lleva a cabo los mecanismos de compensación? Regulación del filtrado glomerular, reabsorción de bicarbonato filtrado, generación de nuevo bicarbonato, acidez titulable y sistema de tampón del amonio. Ahí está resumido eso. De esa manera, como está ahí, es como el riñón lleva a cabo los mecanismos de compensación renal. ¿Está claro eso o no? ¿Sí o no, muchachos? Sí, doctor. ¿Está claro o no? Doctor, una pregunta, qué pena. Señor. Pues, esta generación de nuevo bicarbonato corresponde a los 60 mil equivalentes que tienen que producirse extra, ¿cierto? Correcto. Sí. Entonces, dependiendo de lo que esté llegando, el filtrado glomerular puede llegar a un filtrado glomerular con gran cantidad de hidrogeniones. Si al filtrado glomerular llegan gran cantidad de hidrogeniones, porque los sistemas tampón periféricos no fueron lo suficientes, óigase bien, ¿qué puede ocurrir? Como mecanismo compensador, se reabsorbe el bicarbonato filtrado. Si llegaron muchos hidrogeniones, ¿yo qué hago? Voy a resolver más bicarbonato para que no se me va a perder el bicarbonato porque yo lo necesito. Pero si ese bicarbonato no es suficiente, yo tengo que generar un nuevo bicarbonato. Ahora bien, la acidez titulable es que yo puedo eliminar ese exceso de hidrogeniones mediante la acidez titulable, sistema de tampón de los fosfatos o sistema tampón del amonio. ¿Queda claro? Si yo agoto, si yo no soy capaz, reabsorbiendo bicarbonato, no soy capaz de controlarlo, generando un nuevo bicarbonato, entonces, ¿qué hago? Pongo los fosfatos a trabajar y pongo el tampón a trabajar y de esa manera cumplo mi función. Vamos a suponer que por esto, vamos a suponer un 100%, 50% acá, 70% acá, que 20% para acá son 70 y 15 y 15, ahí completo el 100%. De esa manera, si mi riñón es competente. ¿Está claro eso o no? Sí, doctor. Esa es una cosa muy válida. Acá está. Lo que va pasando en la insuficiencia respiratoria, el incremento inicial de bicarbonato depende fundamentalmente de los tampones intracelulares. En la insuficiencia respiratoria crónica, en este caso los mecanismos de amortiguación intracelular se agotan y son los riñones los que hacen responsable del incremento tardío del bicarbonato en el plasma. ¿En qué caso? Dígame, ejemplo, una patología que tenga una acidosis respiratoria crónica. Un ejemplo. De eso ya se ha hablado mucho.
un ejemplo de una patología muy frecuente que da acidosis respiratoria crónica, que ya le hemos hablado varias veces. No puedo creer. No recuerda ninguna enfermedad que dé una acidosis respiratoria crónica. Y eso es de coquito. El EPOC. Total, el EPOC, es que ahí está. Es que de pronto ven ustedes las cosas como así, yo no sé. El EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cómo son los gases de un paciente con EPOC? Cuénteme. Bronquitis. No, pero no. Listo. Esto es otra cosa de que no vamos a meter eso por allá en esa parte todavía. Pregunta, ¿cómo son los gases de un paciente con EPOC? ¿Cómo son? ¿Cómo son los gases de un paciente con EPOC? Pues la presión de oxígeno está claramente disminuida por el aporte, la disminución del aporte. No, pero ¿cómo está el pH? Bajo. Listo. ¿Por qué? Porque hay exceso de CO2. Entonces, ¿qué tipo de trastorno tiene? Una acidosis Un ácido, pero me dicen a pedacitos, ¿es una acidosis qué? respiratoria. Ah, una acidosis respiratoria. Tiene un pH que está bajo. ¿Y cómo está el CO2? Ah, elevado. Así está. Y si está compensando, ¿cómo va a estar el bicarbonato? Debería estar elevado. Claro, de estar elevado. Esos son los gases de una paciente con un EPOC. Porque tiene que tener una alcalosis metabólica. En ese caso, como se requiere producir mucho bicarbonato, es el riñón el que produce todo el bicarbonato necesario para controlar la acidosis respiratoria con alcalosis metabólica. ¿Queda claro eso? Entonces, si un paciente tiene 30, 32 de bicarbonato, eso no lo hizo a los 20 minutos, eso lo hizo mucho tiempo atrás. Usted puede ver los gases y decir, eso es de un paciente con EPOC. ¿Está claro eso? Sí, señor. Listo. Entonces, el bicarbonato que necesitamos lo tiene que secretar el riñón, no hay más de otro. Aquí está, ve. Compensación de la acidosis respiratoria. Baja el filtrado glomerular. Se reduce la carga de bicarbonato. Sí aumenta la absorción de bicarbonato y se genera nuevo bicarbonato. Porque estamos necesitando mucho bicarbonato. Estamos gastando mucho bicarbonato. Y vuelve acá. Lo mismo, si hay producción de hidrogeniones, pues se va a hacer la misma historia, si es titulable, el sistema de tampón, en fin. Y se activa la amnión, pero eso es otra historia que no vamos a mirarlo ahorita. Alcalosis respiratoria aguda. En la alcalosis respiratoria aguda, ¿qué va a pasar? En la alcalosis respiratoria aguda, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se compensa la alcalosis respiratoria? Con una acidosis metabólica. Exactamente. Entonces, mire lo que va a pasar acá. Mire, pues, alcalosis respiratoria. Aquí aumenta el filtrado glomerular. ¿Qué va a pasar? Aumenta la carga filtrada de bicarbonato. Entonces, ¿qué va a pasar? Se baja la reabsorción de bicarbonato. Yo no necesito tanto bicarbonato. ¿Qué pasaba en la acidosis respiratoria? ¿Aumenta la reabsorción de bicarbonato o baja la reabsorción de bicarbonato? En la acidosis aumenta. Aumenta la reacción de bicarbonato. Claro, es que analícelo en ese punto de vista. Y aquí ya no hay tanta necesidad de generar tanto bicarbonato, ya no hay tanta necesidad de generarlo. Porque es que no lo necesito tanto, antes casi que debo como dejarlo que se pierda pues un poquito. Entonces viene orina alcalina con bicarbonaturia. Acidosis metabólica aguda.
Vea, pasémonos acá. Baja el filtrado glomerular. Si la acidosis metabólica aguda, en la acidosis metabólica, ¿yo necesito bicarbonato o no necesito bicarbonato? Sí. Lo necesita. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿cuánto pasa? A ver. No, pues a ver. ¿Quién me explica esa gráfica entonces? Pues disminuye el filtrado porque necesita reabsorber más y en caso de que la reabsorción no sea suficiente empieza a generar más y así sucesivamente. Bueno. Listo. ¿Hasta ahora estamos claros con eso o no? Doctor, una pregunta que espera. Señor. En caso de que la acidosis sea de origen renal, Ese ¿cuál sí sería que el se mecanismo? complica la cosa. Si hay una acidosis tubular renal, la situación es mucho más compleja. Porque si el que se encarga de secretar bicarbonato y reabsorber el hormona de bicarbonato de ese riñón no lo puede hacer, gravísimo, gravísimo. Pacientes hay que darle bicarbonato, hay que darle suplencia de bicarbonato. Ok, perfecto. Bueno, sigamos pues. Bueno. Alcalosis metabólica. Imaginemos alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. ¿Qué creen que pueda pasar usted en este caso? ¿Qué tendrá que pasar con el bicarbonato? Alcalosis metabólica aguda. Alcalosis metabólica aguda. Estamos hablando de compensación. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La compensación es una acidosis respiratoria, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Disminuir la absorción de bicarbonato filtrado. Bajar la generación de nuevo bicarbonato, eso es lo que hacemos. Básicamente, eso es lo que hacemos. En la compensación renal de la alcalosis metabólica. La compensación renal es con acidosis respiratoria. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para mejorar eso? Pues no me interesa. Bueno, está por acá toda esta parte. Estas funciones del riñón, entonces ya sabemos que puede resolver el bicarbonato filtrado, eliminar el bicarbonato generado en exceso durante la alcalosis metabólica, regeneración de bicarbonato consumido durante amortiguación de sobrecarga de ácidos, eliminación de ácidos no volátiles. Yo creo que eso ahí se dice todo. Bueno, aquí salimos como con lo mismo. Regulación de filtrado glomerular. Entonces, mire, filtrado glomerular, entonces, ahí está. Se puede modificar dependiendo de qué. Dependiendo si es una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria. Como ustedes pueden ver, las acidosis, ya sea metabólicas o respiratorias, reducen la carga filtrada del carbonato. Mientras que las alcalosis metabólicas aumentan la carga filtrada de bicarbonato. Yo creo que eso, pues ahí se dicen muchas cosas. Eso también ya lo dijimos, miremos acá. Aquí no vamos a mostrarles todo esto porque aquí, mejor dicho, eso es como para verlo más adelante. Entonces yo creo que ahí como que podemos ir terminando esta parte. Factores que regulan la acidificación proximal, bueno, yo creo que eso también podemos acá. Dice, ¿qué consecuencias tiene la falla de la reabsorción de proximal de bicarbonato? Si falla la reabsorción proximal de bicarbonato, ¿qué va a pasar? Acidosis metabólica y pérdida de bicarbonato.
¿Qué más? Bueno, aquí es donde se reabsorbe bicarbonato por parte de las células intercaladas, obviamente en los túbulos colectores y en las ADN. Ahí aparecen células intercaladas que básicamente son las que se encargan de aumentar la reabsorción de bicarbonato. Bueno, pero por acá nomás, ya son mecanismos pues, como mucho más amplios que no tienen mucho que ver con eso. Bueno, generación de bicarbonato, eliminación de carga ácida, generación de bicarbonato. Cuando hay un exceso de hidrogeniones en el líquido extracelular, los riñones no solo absorben todo el bicarbonato filtrado, sino que también generan un nuevo bicarbonato, además de eliminar la carga ácida. Bueno, muchachos, yo creo que ahí como que podemos seguir. Esto ya es como la parte, pues, como renal, que yo creo que eso ya, si lo vemos más adelante, me parece que no vale la pena, pues, ahondar en esto. Pero sí, terminemos con esta. Se requiere que ciertas moléculas atrapen hidrogeniones en la orina para evitar la carga excesiva de pH. Las moléculas son los aniones inorgánicos, fosfatos. Aquí está. El NH2 atrapa hidrogenes para formar NH2PO4. NH2PO4. Esto es lo que se llama acidosis titulable. Entonces, a través de los fosfatos y a través del amoníaco. Es como el ácido. De los 60 milimoles segregados, aproximadamente 20 milimoles se eliminan en forma acidez titulable. De los 60 que él tiene que hacer. Mire que el riñón es vivo. No genera los 60, sino que genera aproximadamente 40 y 20 los bota por orina. ¿Me hago entender? Mire que no es así como uno cree, pues como tan del todo. Acá está donde sale el amoníaco. Bueno. Mire, los fosfatos eliminan el 20 milimoles por litro. Y los 2/3 de la carga ácida, 40 milimoles por litro, son eliminados a través del amoníaco. Entonces el fosfato elimina 20 milimoles y el amonio elimina 60 milimoles, que vienen de por allá de no sé dónde. Bueno, no vamos a meternos acá en todos esos en la parte por allá la pregunta es, ¿de dónde viene este amonio de acá? Viene del amoníaco. Este amoníaco se llama amoniogénesis, de aquí viene este amoníaco, que es el que va a recibir este hidrógeno y forma amoníaco. Bueno, yo creo que ahí dejemos, muchachos, preguntas. Eso lo vemos ya luego. Bueno, preguntas entonces. Justo que son las 4. Los escucho. ¿O ya están dormidos o qué? Doctor, mañana nos encontraríamos otra vez. ¿A qué horas es mañana? A las 9. A las 9, creo que es. El problema es que mañana sí me queda como duro. ¿Cuándo la podemos hacer que no sea mañana? Mañana sí me queda duro. Tendremos que hablar con el grupo, doctor. ¿Ah? Tendremos que hablar con el grupo y miramos a ver en qué espacio podríamos. Bueno, listo. ¿Cómo vamos hasta ahora? Estamos lo mismo, perdidos, no sabemos para dónde vamos, no. Yo estoy más enredado que ustedes, ¿o qué? ¿Cuál es la apreciación? No escucho nada, muchachos. Doctor, una pregunta. El parcial es el martes, entonces sería hasta lo que veamos como la clase de mañana o hasta lo que veamos el lunes. Sí, hasta lo que veamos mañana. Pues, mañana, ¿qué hora lo podemos hacer? Pues también habría que saber hasta qué horas puede y hablar con el grupo también. Porque yo mañana presencial sí me queda como difícil. Lo que pasa es que tendría que hacerlo virtual, pero no quisiera hacerlo virtuales.
¿Y cómo están para el jueves? Bueno, hablen y me cuentan pues a ver. No, el jueves tenemos clase todo el día. Y el viernes también en cambio. Ya Miren a ver, y si no, pues lo hacemos luego. Lo importante es que los temas los hagamos. Listo, me cuentan entonces luego. Ojalá que podamos hacer otra clasecita esta semana.